Primero que la sensación cuando uno baja en las cuevas es que es tan primitivo las formaciones que la sensación es de viajar en el tiempo en el pasado. Y lo interesante es que no hay nada más parecido a la realidad que eso. Porque esas formaciones nuevamente se formaron hace cientos de miles de años y dentro de ellos hay un montón de artefactos arqueológicos y paleontológicos de otras eras. Esto es bastante reciente, probablemente es una vasija de chicleros, entonces debe tener nada más que probablemente 800.000 años, pero empieza a encontrar objetos que lo remiten al pasado, pero empiezan a hacer cosas que pueden tener otro nivel de intensidad y de importancia arqueológica. En este caso pueden ver el tallado de los dientes frontales, que probablemente es para alojar una decoración de jade, pero que justamente yo trabajo con los paleontólogos de la región para hacer la fotogrametría. O sea, uno saca 800, 1200 fotos de ese objeto y lo recrea tridimensionalmente, lo cual me permite imprimirlo 3D. O sea, que justamente para que un científico que no puede entrar ahí, pues es bastante técnico, pueda estudiarlo en su laboratorio. Pero justamente se ve el cráneo deformado y los dientes tallados, que de vuelta lo hace bastante particular. O en este caso, esta es la señora de las Palmas, en escala obviamente, creo que 9.600 años, con una patología en el cráneo que se puede estudiar justamente porque se puede ver la volumetría que tiene el cráneo, que habla de cuándo nuestros antepasados llegaron a la región. O sea, la teoría viene en el museo, no en el de historia natural, sino en el de la antropología, que decía que justamente el pasaje había sido tipo hace 15.000 años. No, la que se encontró en Hoyo Negro tiene 12.600. Eso significa que el pasaje fue hace 25, 30.000 años. Entonces, justamente estamos todavía descubriendo los elementos que nos enseñan cómo fue nuestra historia. Y es realmente interesante. O sea, la cantidad de material arqueológico que hay preservado, porque si uno dejara este fósil en la superficie, se degradaría completamente. Entre el nivel de oxígeno y la abrasión del viento o la arena, se degradaría completamente. En las cuevas viene preservado por el agua, en este caso más agua dulce que agua salada, pero tenés tanto el tema de objeto preservado o mineralizado o fosilizado. Entonces, es muy interesante la cantidad de material que hay y cuando uno empieza a tener el ojo, yo las primeras 50 veces que he ido ahí, pasaba por acá y no me daba cuenta que todo esto estaba excavado, que esto era una pila de rocas marcando un camino. Esto se inundó hace 8.000 años. ¿Sí? Entonces son cuevas que usan los paleoamericanos para moverse dentro. Y la cantidad de interacción humana que hay en esas cuevas es realmente increíble. En este caso lo que es minería de ocre rojo, que utilizaban para decoración, se dice también para repelente, pero el tema de que ellos sin ningún artefacto metálico lograban hacer minerías muy sofisticadas. Hay otro proyecto que se llama La Mina, que justamente demuestra la cantidad de organización social que había en el lugar. Perdón, ¿estás hablando de interacción humana en momentos donde eso estaba lleno de agua? No, cuando estaba seco. O sea, esto se inundó hace 8.000 años, eso significa que esto sucedió entre 8.000 y 12.000 años. O sea, justamente en un momento donde las cuevas estaban secas. El cráneo ese... Lo mismo, 9.600 años, entonces fue un cráneo que por la posición que lo encontraron fue una posición mortuoria, o sea, fue depositado, de vuelta, hace más de 8.000 años, el datado de radiocarbono es 9.600, pero después esa cueva se inundó hace cerca de 8.000 años, entonces la preservó. Pero es muy interesante darse cuenta que se piensa que la gente no tenía organización social en ese momento. Sí, pero ves la cantidad de interacción y organización social que hay para minar y romper roca de este tamaño en una cueva completamente oscura. Otro caso muy interesante, si alguien fue a bucear los cenotes, bucearon probablemente en 2 ojos. En 2 ojos te van a decir que está la Madonna, que es esta escultura, y te van a decir, sí, parece a una escultura. No, es una escultura paleoamericana.
Esto se inundó hace 8.000 años. Esto no fue tallado, fue una formación que fue elegida, escogida, porque parecía una mujer, pero si uno ve el tema de cómo fue soportada y de cómo está fusionado el tema de la escultura y el soporte, sabe que esto fue posicionado justamente por una posición de cómo entraba la luz en ese cenote, que en ese momento era seco. De vuelta, perdón, el nivel del agua en ese momento era más bajo, entonces la gente tenía que sí o sí entrar para buscar agua. La megafauna también tenía que entrar a buscar agua. Entonces es muy interesante justamente la sensación de interacción en esa zona. ¿De qué tamaño es eso? Esta. Pero es interesante que la gente no llega a darse cuenta que sí es real, sí es una pieza, es paleoarte, literalmente. ¿Hoy en día el nivel del agua sube o baja? No, es muy estable, es súper estable, puede bajar un poco, si justamente hay una lluvia muy grande, el nivel de agua fresca sube, pero la fluctuación que uno va a tener, 50 centímetros, 1 metro máximo, y después se vuelve a estabilizar. La temperatura es constante, el nivel de agua es bastante constante. La cuestión es, si nosotros empezamos a consumir más agua dulce de la que el sistema genera, ahí sí vamos a tener problemas. Y por ejemplo, fenómenos naturales como los huracanes impactan de alguna manera. Sí, porque justamente lo interesante es que no hay nada más frustrante para un buzo que hay mal tiempo y te cierran el puerto y no podés salir a bucear. Acá no hay ningún problema. Uno está yendo por la selva y se está metiendo en un agujero. Entonces, yo he ido el día anterior a un huracán, he ido el día siguiente a un huracán, tenés que machetear los árboles que han caído enfrente tuyo, pero fuera de eso, ningún problema. Lo que cambia justamente es que cae mucha más columna de agua y te vas a encontrar con flujo. Entonces hay un flujo que corre de oeste a este. Uno puede buscar, cuando uno baja, se fija cómo está el flujo y puede ir upstream, que significa en contra del flujo, o downstream, hacia el mar. ¿Pero no cambia ese flujo? Ese flujo cambia mucho, claro. O sea, después de una tormenta muy grande, sí puede cambiar muy significativamente. Pero todo depende también de la geometría que tiene la cueva. Si la geometría de la cueva es chica, el flujo se siente fuertemente. O justamente, si de repente hay 4 brazos de cuevas que vienen y se juntan en ese punto va a ir un flujo muy grande, que en un día normal es mediano, en un día después de unas lluvias grandes es muy complicado o no se puede ni siquiera pasar, o tiene que pasar justamente con un scooter. Eso sí puede suceder. Pero lo interesante es que decía que no solo estaba la parte de interacción humana, sino que estaba toda la parte de megafauna, o sea, animales que entraban en la cueva a tomar agua. O sea, megafauna, animales grandes, o sea, uno piensa en los que están en la sabana africana, los elefantes, camellos, leones, todo eso existía en Yucatán. Entonces, es normal encontrar fósiles bastante desordenados porque los arrastró el flujo del agua, pero también piezas realmente únicas. Este es un caparazón de tortuga careta de 200.000 años. O sea, porque no entró cuando la cueva estaba seca, o sea, no entró cuando la cueva estaba seca y se quedó ahí cuando se inundó, sino que entró cuando la cueva estaba húmeda o cuando estaba húmeda en la glaciación anterior. En esta fechada, esa tortuga, ese caparazón particular, también hay tortugas de otro y también hay manatíes en esta generación, pero esta careta tiene 200.000 años de antigüedad perfectamente preservada en la cueva. Lo interesante de esto es este diagrama. Todo ese ecosistema existía en ese momento. Estamos hablando de confoterios, o sea, mastodontes, o sea, es elefante peludo pero bastante chatito. Igual estoy hablando de algo, una persona tiene esta altura, donde que uno encuentra restos, o sea, caderas, cráneos, vértebras en las cuevas. O sea, ellos bajaban en momentos que había paleoamericanos en esa zona, bajaban a tomar agua en los cenotes, porque el nivel del agua era más bajo. Es muy normal encontrar perezosos gigantes, proporción. Esto es pedazo de la garra sin cutícula, con la cutícula sería hasta acá.
completamente articulados, o sea, esto es un nototoreo, hay al menos dos clases de perezosos gigantes distintos, pero la cantidad de elementos fósiles que hay es interesante. Pero la parte, y ahí sí también viene el tema de cómo se colabora con el INAH y con los científicos que están explorando para hacer fotogrametría que los ayude a ellos a investigar los fósiles que hay ahí. Pero la parte más interesante de este, que justamente es de donde es, ya, cadera, vértebra, columna, fémur, por ahí están las garras, garra, y justamente de ahí hice la fotogrametría de la garra esta. Pero lo interesante de esta cueva, o lo más interesante de esta parte, que para mí es muy emotiva, es el tema de que esa megafauna se extinguió. Se extinguió casualmente en el momento que aparecieron los paleoamericanos. Y mucha gente dice, no, pero era una megafauna golpeada, pues están saliendo había un cambio climático, pues están saliendo de una glaciación, entonces la cantidad el tipo de alimento estaba cambiando. Pero muchos de esos animales no habían aparecido en la glaciación, ante la glaciación esa, habían aparecido en una glaciación anterior. Entonces, son especies que habían ya sobrevivido a una glaciación, muchos de ellos. Mucha gente dice, sí, pero no hay ninguna demostración que los hombres, los paleoamericanos, tenían suficiente organización social para poder cazar un animal grande. Les mostré la mina. La mina muestra que tenían organización social suficiente para poder organizarse y cazar un animal tan grande. Después dicen, no, pero no hay ninguna muestra de interacción entre esa megafauna y el paleoamericano, que de vuelta es difícil de preservar porque tendría que tener unos 10.000 a 12.000 años. Ese video que les mostraba es un megaterio, pero la parte de abajo. La parte de arriba no está en la cueva. Está perfectamente, solo la parte de abajo, casualmente cerca de agujeros de cocción llenos de huesos quemados. Ejemplos de huesos apilados de Confoterio en una cueva. Se encuentran cuevas marcas de corte en megafauna. Se encuentran animales quemados. Entonces, hay muchísima evidencia en esas cuevas. Pero lo importante es, fuera de la anécdota de que probablemente sí, nosotros los extinguimos, es el tema de que estas cuevas preservan en su interior material realmente único al mundo de nuestra historia. Y que lamentablemente había tigre de sable, osos de cara chata, camellos, búfalos, este sobrevivió, es el único que sobrevivió, confoterios, perezosos gigantes, nototerios. Nosotros, la teoría es que nosotros matamos al 75% de todos los géneros de megafauna que existían en ese momento. Y esto sí considera, dicho sea de paso, la primera extinción masiva generada por el hombre. Y es interesante que este lugar nos está diciendo lo que pasó en el pasado, cuando especies de animales no estaban acostumbrados a que una especie de animal distinto no matara a contacto con las uñas o el volumen, sino que matara a distancia. Pues ya eran los clovis, tenían proyectiles, tenían fuego para poder acorralar. Entonces, la organización social hizo que los paleoamericanos, nosotros, extinguiéramos la megafauna. Pero también es interesante que en México tenemos de los mejores casos de mal manejo de ecosistema para destruir una cultura. Obviamente la segunda mass extinction fue cuando nos asentamos hace entre 8.000 y 6.000 años y empezamos a plantar. Entonces no rotamos más, no seguimos más los ciclos naturales y seguimos los volúmenes de fauna que se mueven libremente y nos ajustamos a eso, nos asentamos y empezamos a consumir lo que tenemos alrededor. Y nuevamente, en México hay demasiados ejemplos de cultura que no sobrevivió el manejo natural de sus alrededores.